Bien, pues continuando con los tipos de datos, una vez que se establece cómo van haciendo, pues podemos entender un poquito mejor las tablas de los tipos de datos, que es un tema típico de los programas de aprendizaje para lenguajes de programación. Es lo primero que tenemos que aprender en un lenguaje de programación. Entonces, ¿dónde estamos parados en cuanto al manejo de datos en un lenguaje de programación? Entonces vamos a empezar con lenguaje C. Lenguaje C es un lenguaje que nace en 1972 y esta fue su tabla, los tipos de datos. Entonces tenemos el tipo de dato char, el tipo de dato int, el tipo de dato flotante y el tipo de dato doble. El tipo de dato char pues es un byte y el entero son 2 bytes. Entonces el tipo de dato char y el entero representan prácticamente los tipos de datos naturales a la computadora. Claro, permiten manejar signo. Entonces este lenguaje ya implementaba el signo. Por esa razón el rango puede ir de menos 128 hasta 127. Seguimos teniendo los 256 valores posibles a manejar en 8 bits. ¿Qué pasa con los 16 bits? Bueno, pues en un video anterior pues se comentó que se podía llegar a un rango de 0 a 65.535, es decir, 65.536 valores. Nada más que ahora van a estar distribuidos en números negativos a números positivos. Entonces el rango va de 32.768 hasta 32.767. Los tipos de datos flotantes pues van en potencias de más menos 38, es decir, números muy grandes o números muy pequeños. Y para lograr este rango de números, pues se requiere de un tamaño considerable en bits. Entonces, 32 bits permiten manejar estos valores. El algoritmo, pues el mismo algoritmo lo podemos aplicar técnicamente a cualquier tamaño. Entonces, si aumentamos a 64 bits o 8 bytes, pues podemos tener potencias en el orden del más menos 308. Números grandísimos y números muy pequeños, ¿no? Entonces aquí lo que sucedió es que cuando nace el lenguaje C, repito, allá a principios de los 70, pues podíamos tener dos algoritmos, el de signo y el de punto flotante, el de punto decimal. Y también hay un tipo de dato muy particular del lenguaje C, que es el tipo vacío, el que no tiene, es sin formato, pues más que sin valores, sin formato, y que puede tomar cualquier valor, ¿no? O sea, el tipo de dato void me sirve simplemente para no casarme con un tipo de dato en particular. Muy bien. Lenguaje C fue un lenguaje que decidió no implementar un nombre particular para cada tipo de dato. Lo maneja con un modificador de tipo. Entonces hay modificadores para manejar el signo y modificadores para ampliar o reducir el tamaño de un tipo de dato. Entonces está el tipo de dato char que maneja signo y está el tipo de dato unsigned char que elimina el signo y nos vamos de 0 hasta 255. Y pues todas las combinaciones posibles. Bien, también existe el tipo de dato long, que es para hacer un entero de 32 bits y poder aumentar ir de un rango en el orden de los más menos 30.000 para fines prácticos hasta el más menos, pues los 2 millardos, ¿no? Los 2 gigas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no utilizamos el tipo long en la bibliografía y se utiliza el tipo dato int? Bueno, pues ahí la diferencia es que hay un precio que pagar y es la velocidad de la computadora.
Imagínense en la década del 70 la velocidad de las computadoras, entonces la arquitectura de la computadora era de 16 bits, entonces un entero cabe perfectamente en el bus de direcciones, en el que comunica todos los circuitos, y entonces pues en un solo pulso de reloj podemos administrar un dato. En cambio, si utilizamos un tipo de dato long que vale 32, entonces hay que enviar la mitad del dato en un pulso de reloj, la mitad del dato en otro pulso de reloj, entonces ya perdimos el tiempo, solamente en enviar el dato. Pero también tiene que ir un control para que en el momento en que la información llegue a su lugar, pues se vuelva a pegar y procesar. Entonces, no es nada más duplicar, o sea, no podríamos decir que si esto vale 100, el trabajar en long vale 200 en cuanto a tiempo. No se duplica el tiempo, es mucho más por todo el control que tiene que existir interno en el procesamiento. Entonces sí hay un precio a pagar. Claro, si nos vamos a una arquitectura de 32 bits, el long se convertiría en el entero y seguramente esa arquitectura seguirá manteniendo el concepto y el long permitirá duplicar el valor. Entonces long es un algoritmo pues, que se puede implementar de acuerdo a al ancho en bits de la arquitectura de la computadora. ¿Qué pasa con lenguajes C++? Por ejemplo, en particular la herramienta Visual C++ 2015. Aquí tenemos una tabla y aquí tenemos sus tipos de datos enteros. Mantienen la compatibilidad con lenguaje C, que son lenguajes completamente diferentes. La gente los confunde mucho, pero C y C++ son lenguajes diferentes. Tiene el tipo de dato booleano, mantiene el short, mantiene el int y el entero sin signo, pero ahora noten que el ancho es de 32 bits. Entonces, pues, ¿por qué? Porque Visual C++ 2015 ya está considerando una arquitectura de 32 bits. Entonces no se puede ejecutar este compilador en una computadora de 16 bits, ¿no? Tiene que ser al menos una de 32, por supuesto. Pues las actuales rebasan ese número fácilmente. Y además, pues da la compatibilidad para poder trabajar diferentes tipos de datos enteros, ¿no? Da un entero de 8 bits, uno de 16, uno de 32, uno de 64, inclusive el lenguaje ya está preparado, bueno, la herramienta más bien, ya está preparada para llegar hasta 128 bits cuando eso pase. Pues teóricamente ya está listo. Entonces, bueno, aquí le llama long a los 64 bits, a la duplicación. Y aparece un char de tipo Word. Aparece un char de 16 bits. ¿Por qué aparece un char de 16 bits? Bueno, pues porque en un inicio la computadora empezó con el código ASCII, pero actualmente pues hay que crear un código para los idiomas de todo el mundo. Entonces, pues, el código ASCII tiene la desventaja de que solamente considera los lenguajes, pues, ¿cómo llamarlos? Los lenguajes latinos o los lenguajes occidentales, por darle un nombre simplemente. Y pues, ¿qué pasa con alfabetos que no vienen del latín, como el alemán, el ruso, el árabe, el chino, ¿no? El japonés? Pues entonces es necesario crear un código nuevo y este lenguaje ya lo considera. Cosa que el lenguaje C de la década del 70, pues no lo consideraba, ¿no? Entonces un programador en Japón, pues no podía programar en su alfabeto, ¿no? Entonces tenía que programar en alfabeto, pues vamos a llamarle occidental, o del idioma inglés, pues, ¿sale? Tiene tipos de datos flotantes, tipos de datos dobles, y aquí está el C#. C# pues incorpora, él sí le da un nombre particular. Habíamos comentado de que el lenguaje C le dio un modificador de tipo, entonces se componen de dos palabras un tipo de dato. Hay lenguajes que consideran que hay que darle un solo nombre, por ejemplo C#, le llama byte, o sea, un byte con signo,
que sería el equivalente al char del lenguaje C. También tiene su entero de 32 bits, pues también es un compilador ya considerado para 32 bits. Aquí está el long, duplica la capacidad y tenemos la misma explicación, el mismo costo de velocidad, ¿no? Visto anteriormente. Entonces tiene los enteros con signo, tiene los enteros sin signo, tiene los tipos de datos char, pero el C# pues ya considera el char como con la capacidad de poder trabajar 16 bits, ¿no? Y trabajar el código universal, ya no trabajar el código ASCII. Por supuesto que lo mantiene, pero ya tiene la capacidad de trabajar con el código universal. Están los puntos flotantes. Aquí nótese que va de menos 45 a 38. Menos 45 a 38, cosa que el lenguaje C trabajó de menos 38 a más 38. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que el algoritmo interno que está haciendo la traducción de binario a número fraccionario, pues es diferente. Es diferente. Pero como programadores, pues eso no nos interesa mucho, ¿no? Entonces tiene el tipo de dato booleano y tiene el tipo de dato cadena. Lenguaje C, desafortunadamente, no trabaja el tipo de dato cadena, aunque sí tiene toda una serie de bibliotecas que nos permiten, que nos facilitan el trabajo con cadenas, pero no es un tipo de dato y eso cambia mucho las cosas, ¿no? Entonces, C# sí incorpora el tipo de dato cadena y eso hace que el lenguaje pues, nos facilite mucho el trabajo como programadores finales. Entonces, aquí está el lenguaje Python. En Python, por ser un lenguaje, vamos a llamarlo, muy moderno, de reciente nacimiento, podríamos decirlo, pues mantiene los tipos de datos numéricos, pero incorpora una serie de tipos de datos nuevos que no sé si llamarle técnicamente tipo de dato porque no es una programación de núcleo. Es algo muy técnico de la teoría de compiladores. No están los tipos de datos, a ver si me puedo dar los tipos de datos como los enteros, los flotantes, son núcleo de lenguaje y se construyen, pues se tienen que construir en ensamblador porque representan el nacimiento del lenguaje. Entonces lo más cercano a la máquina es el lenguaje ensamblador. Una vez que ya está el núcleo, entonces ahora sí, el mismo lenguaje C sirve para desarrollar otras funciones, otras bibliotecas, otros elementos del lenguaje, pero inicialmente se tienen que hacer en ensamblador. No importa el lenguaje en el que se programe. Entonces, Python implementa, por ser un intérprete, implementa los tipos de datos a través de la programación orientada a objetos, como objetos. Entonces, se les puede llamar tipo de datos porque operan de la misma manera que los otros lenguajes, pero su implementación en cuanto a la teoría de compiladores es diferente. Eso le da una ventaja al tipo de dato porque se le puede dar mayor versatilidad. Entonces, implementa por ahí tipos de datos, pues que su servidor inclusive está descifrando de qué se trata, ¿no? Son tipos de datos muy interesantes que ya traen comportamiento. Entonces, por ejemplo, en Python ya no existen los arreglos, existen las listas. Y las listas no solamente es el tipo de datos, sino el comportamiento de ese tipo de datos. Entonces vienen una serie de métodos, digo métodos, no funciones, porque ya están en programación orientada a objetos, que implementan esa lista. Entonces, si yo quiero agregar un elemento, eliminar un elemento, pues se hace a través de un método. En estos lenguajes, que no son orientados a objetos, y que sus tipos de datos fueron programados como núcleos, pues el programador tiene que desarrollar desde cero
la rutina para el tipo de dato, o si el lenguaje la da, pues la va a dar a través de una función de biblioteca. Entonces son cuestiones que ya no tienen que ver con las estructuras de datos, sino, repito, con la teoría de compiladores, pero podríamos llamarle a un nivel, a un alto nivel, podríamos seguirle llamando tipo de dato. Entonces, pues, lo primero que tengo que aprender en un lenguaje de programación es su tipografía, porque la tipografía define lo que un lenguaje puede realizar.